Victoria Restrepo, estudiante de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela y consejera de escuela. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast llamado Ideas de la Política, que nace con la intención de seguir conectados y seguir formándonos sobre nuestro objeto de estudio. Es por eso que hoy estamos ante la presencia del doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Cátedra de Historia de las Relaciones Internacionales, Luis Daniel Perrone. Bienvenido, profesor. Gracias, María Victoria, por esta invitación que me han hecho. Quería que compartiera con nosotros su perspectiva sobre el orden internacional post-COVID-19. ¿Qué significa para usted un cambio en el orden internacional y pues si han existido pandemias cuyo efecto han alterado este orden internacional? Tiene mucho que ver con un artículo que publicó Henry Kissinger. Hay grandes potencias, potencias medianas y potencias pequeñas. Se habla también de potencias de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Dependiendo de las potencias de primer orden, cuántas hay, cómo se relacionan entre sí, uno puede hablar de distintos sistemas internacionales, como por ejemplo el sistema multipolar o el sistema bipolar propio de la guerra. Y uno puede distinguir entre potencias de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. La configuración de las potencias de primer orden y las relaciones que se dan entre ellas es lo que a su vez genera los sistemas internacionales, o es el criterio que se utiliza para poder clasificarlos. No está tan claro como en el sistema bipolar, en donde aparecían evidentemente la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero no puede hablarse de que una hegemonía económica vaya a significar una sustitución de la hegemonía militar norteamericana automáticamente. Entonces eso sería un cambio en el orden internacional. El siglo XVII, los años 1600, fueron años sumamente complicados para el sistema internacional, que es un sistema eurocéntrico. Entonces Parker concluye que a pesar de todos esos problemas, toda esa catástrofe, porque era una catástrofe, la decisión política de los estadistas, de los emperadores, los reyes, fue al final el factor determinante para producir una alteración en el sistema internacional. ¿Qué ocurre en ese momento? En ese momento se produjo, luego de la guerra de los 30 años, para muchos especialistas de las relaciones internacionales, el nacimiento del sistema de estados. Otras personas que análisis uno puede encontrar en las redes sociales, la gripe española tuvo una incidencia nula en la formación de un nuevo sistema internacional. No. Y no solo la gripe española por sí misma, sino también las consecuencias económicas que tuvo. Las consecuencias económicas que tuvo la gripe española no podían ponerse a la par de la destrucción que había generado y el cambio de mentalidad que había generado la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese sistema que aparece con el Tratado de Versalles, por ejemplo, que la diplomacia deje de ser secreta para convertirse en una diplomacia pública, nada tienen que ver con la aparición de la gripe española. La gripe española formaba parte del contexto, pero la influencia que tuvo en las negociaciones políticas y en el desenlace de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, fue insignificante. Es más, tan insignificante ha sido que si uno revisa clásicos de la historia de las relaciones internacionales, como el libro de Pierre Renoir, uno no va a encontrar, hasta donde yo recuerde, ni siquiera un párrafo dedicado a la gripe española. Cuando hablan de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la generación de un nuevo sistema internacional a partir del Tratado de Versalles, de un nuevo orden internacional en este caso. Entonces tenemos esos dos antecedentes. Ahora bien, quisiera introducir un tercer hecho porque marca un contraste singular, muy particular, con los otros dos, con la crisis general del siglo XVII y con la Primera Guerra Mundial y la gripe española. La peste negra sí puede decirse, por la mortandad que causó en Europa, que fue una causa importante en la desaparición del feudalismo, del orden feudal. Una causa entre varias. También estuvo allí el cambio
de los ejércitos, de los ejércitos feudo-vasalláticos a los ejércitos mercenarios, el reforzamiento del poder monárquico frente a los señores feudales. En medio de todos estos factores de distintas índoles, de distintos tipos, entra también la peste negra. Y allí concuerdan los historiadores de esa época. Ahora bien, hay algo interesante. ¿Por qué digo que es un caso singular o particular? Porque la peste negra se produjo en un momento en que no había orden internacional de estados. No hay sistema internacional en aquel tiempo. Entonces, la única pandemia de la cual tengamos registro que pudo generar efectos políticos importantes, los produjo, los causó en un sistema que todavía no era de estados. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta hoy en día, en la historia de la política internacional y de las relaciones internacionales, ninguna pandemia y las consecuencias económicas que ha generado y sociales ha llevado un cambio notable del orden internacional, una alteración en el número de las grandes potencias o en la jerarquía de potencias. Hasta ahora no ha ocurrido. Por lo tanto, si Kissinger tiene razón, vamos a estar en presencia de un hecho inédito. De acuerdo a los antecedentes señalados, ¿cree usted que podría ocurrir un cambio importante dentro del orden internacional post-COVID-19? Muy bien, gracias por la pregunta, María. Una afirmación tajante. No. En mi opinión, no va a ocurrir una alteración importante en el orden internacional. Y voy a desarrollar 5 puntos al respecto. Primero, un punto que rescato de Raymond Aron, de su libro Paz y Guerra entre las Naciones, que es un clásico. Yo estoy utilizando clásicos que son más comunes, más familiares para quienes se preocupan por las relaciones internacionales como disciplina académica. El sistema económico, que es lo que realmente importa, ¿no? Es lo que realmente interesa como factor que podría alterar el orden internacional. El sistema económico marcha a la par del sistema interestatal, pero no necesariamente provoca cambios en ese sistema interestatal. Es decir, el sistema económico, a pesar de que corre a la par del sistema interestatal, no genera cambios automáticos en ese sistema interestatal. Es decir, una modificación de las fuerzas económicas, un incremento de la fuerza económica de China, no significa un aumento automático de su poder a nivel internacional, porque dentro del potencial de poder de un Estado, dentro de sus recursos, también cuenta la voluntad y la capacidad de transformar esos recursos económicos, esa riqueza económica, en instrumentos. Hasta ahora, hasta nuestros días, no tenemos alguna prueba que indique que China tenga la capacidad y la voluntad de convertir su riqueza económica en instrumentos que le permitan imponer su voluntad sobre otros estados, es decir, en transformarlo en poder a nivel internacional. Por lo tanto, ese es un segundo factor a considerar. Por eso también hay que ver con cuidado esto del cambio internacional luego de la pandemia. Puede ser que China ciertamente obtenga algunas ventajas económicas sobre los Estados Unidos de Norteamérica, pero ¿hasta qué punto realmente está dispuesta China a desafiar militarmente a los Estados Unidos, a desafiar políticamente a los Estados Unidos en sus zonas de control? Es un punto que es una incógnita. Ahora, si uno tiene en cuenta las palabras de Kissinger, él parece prever que eso puede ocurrir, que va a ocurrir esa transformación del poderío económico de la fuerza económica, de China, en poder a nivel internacional. Hay otro punto que es importante destacar, que es el hecho de que la pandemia hasta ahora, hasta lo que yo he podido leer, observar, la pandemia está quebrando a las sociedades, no a los estados. Es decir, la pandemia ha generado
enormes problemas económicos para el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie ha tenido que cerrar su negocio, muchos se han quedado sin empleo, pero eso no significa que los estados, los gobiernos, hayan quedado sin fondos. Entonces, si vamos a hablar de que la pandemia puede generar un cambio en el orden internacional, debería afectar directamente al principal actor de ese orden internacional, como lo son los estados. Los estados están quebrados. Los Estados Unidos se está quedando sin sus fondos principales. China es algo también que uno debe examinar con cuidado para poder prever que habrá un cambio en el orden internacional. En mi opinión, yo no veo por ninguna parte hasta ahora esa voluntad de China de transformar su fuerza económica en poder, y tampoco veo por ninguna parte que los estados estén quebrando, que los estados se estén declarando en quiebra. Sobre esto tenemos un antecedente fundamental que vale la pena recordar: la historia de las relaciones internacionales, como lo fue la crisis económica de 1929. Esa crisis económica quebró la sociedad norteamericana, pero no al Estado. El Estado luego sale a salvar a la sociedad de la crisis. Tenemos también otro elemento de poder que es importante traer a colación, como lo es la población. Y aquí tal vez voy a adoptar una postura que algunos dirán, bueno, pero qué poco humanitario es el profesor Perrone, pero son los datos objetivos, ¿no? La pandemia, si hablamos de fuerza laboral, si hablamos de población económicamente activa, la pandemia hasta ahora ha generado muertes, ha provocado muertes en la población que ya no aporta algún ingreso económico para el Estado. Y esto es así. Esto es así. Los estados no están perdiendo su principal fuerza laboral como si ocurre durante las guerras, que por eso las guerras dejan problemas económicos de tanta profundidad, ¿no? de tanta gravedad, porque lo que se pierde es la población económicamente activa, pero esta pandemia no tiene una alta tasa de mortalidad entre una población que podríamos situar entre los 18 y 45 años, que sería el principal cuerpo de la población activa de cada estado. Entonces, en ese sentido, podría causar algún problema económico por esa vía también, bueno, que acabe con la fuerza laboral de los estados, pero no es lo que está ocurriendo. Uno podría decir, bueno, los Estados Unidos de Norteamérica tiene más de 100.000 muertos, China no tiene tantos, al menos de acuerdo con la contabilidad oficial que ellos llevan. Viéndolo a simple vista, los Estados Unidos ha sido dañado notablemente por la pandemia. Y no es así, porque hay que ver cuál es la edad de la población que ha fallecido lamentablemente como consecuencia de la pandemia. Tenemos también el hecho de que hasta ahora no ha ocurrido en la historia algo semejante a lo anunciado por Kissinger. Entonces, la historia en este sentido te puede permitir decir, bueno, en ocasiones anteriores, ante graves crisis económicas, graves catástrofes generales como la del siglo XVII, las pandemias peores que el COVID, como la gripe española, realmente no han sido un factor fundamental en el cambio del orden internacional. No se ha visto hasta ahora en la historia de la política internacional. Si ocurre, la historia es incapaz de proyectarlo, y tal vez también de allí vienen mis dudas, de allí viene mi rechazo a aceptar la tesis de Kissinger, de que habrá un cambio del orden internacional luego del COVID-19. No lo creo, porque los antecedentes históricos que datan al menos desde el siglo XVII indican que la pandemia y los efectos económicos, los problemas económicos que produce, no han sido datos importantes en las transformaciones del orden internacional. ¿Qué si cambia un orden internacional? Cambia un orden internacional, las guerras, las presiones militares, las presiones políticas. Tenemos el caso de
del orden internacional que surge a raíz del Tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial, el orden internacional que surge luego de la derrota de Napoleón en 1815, un nuevo orden internacional luego del fin de la Guerra de los 30 años, pero no vemos por ningún lado la relación de enfermedad igual o pandemia igual, problemas económicos igual, alteración notable del orden internacional. Entonces, bueno, con esto concluyo mi exposición, mi presentación. No creo que haya un cambio importante en el orden internacional. Podemos estar tranquilos en ese sentido y lo que tenemos que hacer es seguir cuidándonos en medio de esta situación tan difícil para cada uno de nosotros. Brillante su disertación, profesor, de verdad que sí. Este análisis de gran alcance pues responde muchísimas dudas y desplaza completamente varias hipótesis que tienen rato gestándose. Así que agradecidos completamente de que haya podido compartir su perspectiva en este video, en este podcast, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Igualmente agradecidos con todos los que están viendo este video. Pueden dejar en los comentarios sus sugerencias o temas nuevos que quieren que tratemos aquí. Así que bueno, hasta la próxima y esperemos que lo hayan disfrutado.